entre las 12 a 48 horas. Lo ideal es hacer hasta las 6 horas de haber ingerido el cáustico. ¿Cuál es el requisito de que el paciente tenga estabilidad hemodinámica? ¿Cómo vamos a valorar que el paciente tenga estabilidad? Por sus signos vitales, es decir, que sus signos vitales estén estables, ¿no? Y miren esta severa quemadura, podemos encontrar distintos tipos de quemaduras, pero miren, lesión cáustica de esófago que involucra esfínter esofágico superior. Miren, severas áreas de necrosis, vemos además coágulos sanguíneos, seguramente por las lesiones ulcerosas que se han presentado a ese nivel, que han provocado sangrado, vemos erosiones, esofagitis de grado variable. Entonces podemos encontrar estas lesiones, estas imágenes endoscópicas al momento de realizarle una endoscopía al paciente. Igual acá, miren, podemos encontrar ya lesiones de menor intensidad, pero sí hay esofagitis, ¿sí? Hay pequeñas erosiones, acá ulceraciones, se pueden ver acá ulceraciones de grado variable. Aquí también, donde se ve la flechita, se ven úlceras esofágicas, seguramente tras la ingestión de cáusticos. Igual acá, miren, vemos... miren esta característica del esófago, vemos un esófago blanco, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta imagen? Que obviamente el esófago está severamente quemado, quiere decir de que el esófago está acartonado, ¿sí? Está desvitalizado y obviamente esta es una quemadura severa. Normalmente la apariencia endoscópica del esófago es pálido y lustroso, ¿sí? Pálido y lustroso, esto es lo normal, pero miren este esófago completamente quemado, aquí igual vemos un esófago bastante lesionado, hay áreas de necrosis, vemos úlceras esofágicas con algo de sangrado, vemos áreas de esofagitis inducidas por el cáustico ingerido, ¿no? Entonces, podemos ver secreciones retenidas también, entonces una serie de manifestaciones que se pueden ver. Igual acá vemos, miren, formación de trombos vasculares, necrosis segmentaria, erosiones, ulceraciones, aquí vemos ulceraciones. Una variedad de lesiones se puede encontrar al momento de realizar una endoscopía al paciente que ha ingerido una solución cáustica, ¿no? Y aquí tenemos una clasificación para valorar la esofagitis cáustica. Grado 1, va a haber edema mucoso, cambio de coloración hacia el blanco nacarado, ¿no? Aquí están los grados. O con aspecto eritematoso, con erosiones, pero sin ulceración. En el grado 2 hay edema, hay eritema intenso, existe ulceraciones, miren, se pueden ver ulceraciones acá, ¿sí? Se ven exudados blanco-grisáceos, aquí están los exudados, y obviamente puede haber hemorragia y la motilidad esofágica todavía estar presente o eventualmente alterada, ¿sí? En el grado 3 hay úlceras profundas y extensas con exudado blanco grisáceo, hemorragia, pérdida de mucosa, hay atonía esofágica, es decir, un esófago que está perdiendo el peristaltismo por el daño que se ha ocasionado, y puede haber dilatación inicial del lumen u obliteración completa de la luz por edema a consecuencia, obviamente, de la lesión cáustica en el trayecto del esófago, ¿no? Y seguramente esta es una de las clasificaciones más usadas. Cuando ustedes hagan su práctica hospitalaria, la clasificación que se utiliza habitualmente para ver una esofagitis cáustica es la clasificación de Sargar, ¿no? Aquí están los grados, ¿sí? El tipo 2, por ejemplo, se ve un tipo 2A, hay erosiones y úlceras superficiales, como se puede ver acá. El tipo 2B, hay úlceras ya profundas, no son superficiales, que afectan a toda la circunferencia del antro gástrico. Entonces, habrá que valorar el grado de lesión que ha desarrollado el paciente. Aquí está otra vez la clasificación de Sargar, ¿sí? Con sus distintas graduaciones, ¿no? Y su escala, ¿no? Igual acá, aquí está la clasificación de Sargar. Por ejemplo, aquí tenemos un grado, por ejemplo, un grado 2A. ¿Dónde está el 2A? Acá está, ¿sí? Hay erosiones y ulceración, no circunferenciales, miren. Miren la severidad de las lesiones. Entonces, esta clasificación de Sargar nos sirve para, de acuerdo a la visión endoscópica, nos sirve para clasificar el tipo de lesión que está presentando el paciente, ¿no? Aquí está otra vez la clasificación de Sargar y su descripción, ¿sí? Esta es otra clasificación que se utiliza en algunos hospitales, la clasificación de Webb. La más usada es la Sargar. En algunos hospitales también utilizan la clasificación de Di Constanzo y de Kitts, ¿sí? Son clasificaciones para valorar el grado de lesión tras la ingestión de cáusticos en el examen endoscópico, ¿no? Y obviamente en la fase subaguda, ¿qué podemos pedirle
al paciente como estudio complementario. Obviamente ya le vamos a pedir estudios contrastados al paciente, ¿no? En esta etapa son útiles los estudios contrastados de esófago y estómago. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué son estos estudios? Hemos dicho esofagogramas con contraste de bario, es decir, le vamos a hacer ingerir al paciente bario y vamos a poder ver cómo progresa el bario y eventualmente qué tipo de lesiones puede tener el paciente. Miren, por ejemplo, acá, este es el diámetro normal del esófago en la parte superior. Miren cómo se estrecha el esófago, ¿sí?, en el trayecto inferior. Obviamente esto nos habla de que el paciente ha desarrollado una severa estenosis a consecuencia de la ingestión por cáustico. Igual acá, miren, el esófago de calibre normal y miren, otra estenosis larga quiere decir, obviamente, que mide bastante, eso quiere decir estenosis larga, ¿no? Igual acá, miren, vemos acá imágenes de esofagogramas, hemos hecho ingerir el bario al paciente y miren cómo se estrecha, y además vemos una úlcera esofágica, ¿no?, que se manifiesta porque se ve un lugar donde no se queda el contraste, ¿no? Igual acá, donde nos indica acá las flechitas, tenemos una estenosis larga secundaria a la ingestión por cáusticos. Y obviamente podemos valorar también el estómago, que es este, ¿no? Y en la fase crónica, en esta es en la que mayor valor tienen los estudios radiológicos contrastados del esófago y del estómago. Y en relación al esófago se propone esta clasificación: tipo 1, compromiso del tercio superior; 2, compromiso del tercio medio; tipo 3, compromiso del tercio inferior. También, eventualmente, al hacer una endoscopía, se puede hacer un tratamiento terapéutico. La endoscopía no solamente es diagnóstica, no solamente sirve para ver las lesiones, sino podemos hacer tratamiento también por endoscopía. Por ejemplo, encontramos una úlcera esofágica acá que está sangrando activamente. ¿Qué podemos hacer por vía endoscópica? Obviamente podemos hacer una inyección de una sustancia esclerosante, por ejemplo, a ese nivel, o inyección de una sustancia vasoconstrictora para cohibir la hemorragia que está presentando a ese nivel. ¿Y cuál es la principal sustancia vasoconstrictora que más se conoce? ¿Quién se acuerda? La principal sustancia vasoconstrictora que tenemos siempre en los hospitales. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo es? Adrenalina. Se puede utilizar adrenalina. Y el tratamiento, ¿no? En el tratamiento hay que tomar en cuenta todo esto. Obviamente, el paciente, ¿con qué síntomas vendrá principalmente? Obviamente viene con mucho dolor, entonces hay que utilizar en este paciente analgésicos, pirazolónicos, opiáceos o eventualmente meperidina. Obviamente este paciente lo primero que va a requerir es una venoclisis, ¿no? Hay que colocarle una venoclisis a este paciente, y por vía endovenosa, por vía parenteral, hay que colocarle un buen analgésico, ¿no? El tratamiento antibiótico está indicado, sí tiene el objetivo de disminuir el excesivo tejido piógeno de granulación que forma el paciente a nivel de las lesiones, que obviamente puede aumentar la formación de fibrina durante el proceso cicatrizal y esto conducir a una estenosis, ¿no? Está indicado, aquí falta, pero está indicado colocar al paciente corticoides, ¿sí? Según la mayor parte de las escuelas, se podría utilizar corticoides, por ejemplo, dexametasona, 4 a 8 miligramos en horario, ¿no? Cada 8 a 12 horas de acuerdo a la intensidad de las lesiones, ¿no? Otra cosa, hay que hacer un manejo del desequilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Obviamente el paciente va a tener que suspender la dieta porque tiene quemaduras en el tubo digestivo, ¿no? Mientras dure la cialorrea, la disfagia, la odinofagia. Luego darle dieta en forma gradual. Hay que hacer un manejo de la ansiedad y para esto obviamente hay que hacerle un manejo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, el manejo de la ansiedad lo debería hacer un psicólogo o eventualmente un psiquiatra, ¿no? Aquí está lo que les decía, corticoterapia es importante, su uso temprano con el propósito de disminuir el depósito de colágeno, ¿no? Y disminuiría la probabilidad de, obviamente, formar una estenosis a nivel del trayecto, ¿no? Las dilataciones profilácticas son controvertidas, es decir, se podría dilatar ya
encontradas a nivel del trayecto del esófago. Pero ¿por qué es controvertido? Porque el paciente, como tiene quemaduras a nivel del esófago, las lesiones están bastante friables. ¿Qué quiere decir friables? Que están sangrantes al contacto, bastante sensibles, bastante profundas. Obviamente, al hacer las dilataciones en la fase aguda, ¿sí? Estamos hablando de la fase aguda, se podría perforar el esófago. Ese es el gran problema, ¿sí? Las medidas de neutralización o contacto de cáustico, ¿sí? No están indicadas. O sea, en algunos centros hospitalarios, por ejemplo, antes se utilizaba leche, se utilizaba bicarbonato, otras sustancias más, pero está comprobado que las medidas de neutralización no sirven ya casi para nada. ¿Por qué? Porque por lo que les decía, las lesiones están ya establecidas a los 2 minutos de haber ingerido el agente cáustico, ¿no? Tampoco está indicado las medidas destinadas a favorecer el vómito. Hemos dicho que está contraindicado, ¿no? Porque se expone el tubo digestivo a una segunda quemadura, ¿no? En la fase aguda, obviamente, es muy importante esto, tratamiento de perforaciones gástricas o esofágicas. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de las perforaciones gástricas o esofágicas? Obviamente, el manejo es quirúrgico. Si hay una perforación intestinal, por ejemplo, el paciente va a tener el signo de Chilaiditi. Hay que operar de emergencia a ese paciente, está con un abdomen agudo quirúrgico. Y si tiene una perforación esofágica, hay que operar lo más antes posible al paciente porque nos puede hacer un neumomediastino y morir el paciente con shock séptico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Las sondas nasogástricas se utilizaban antiguamente, ahora ya no. No está indicado la colocación de una sonda nasogástrica porque el hecho de introducir una sonda nasogástrica puede predisponer al paciente a una perforación en el trayecto del tubo digestivo por la magnitud de las lesiones que puede presentar. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que sí puede estar indicado en la fase aguda es la gastrostomía. ¿Qué es la gastrostomía? ¿Qué quiere decir el término ostomía, muchachos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué quiere decir el término ostomía? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, colostomía? ¿Qué quiere decir? Abocar un órgano determinado mediante algún procedimiento o mediante alguna sonda. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, aquí está el estómago y esta sonda se llama sonda Petzer de alimentación. Entonces, a este paciente se le ha colocado una sonda dentro del estómago. ¿Con qué objetivo? Para alimentar al paciente directamente por el estómago para que el alimento no pase ya por el esófago, mientras cicatricen o mejoren las lesiones que el paciente tiene a nivel esofágico. ¿Están de acuerdo? Entonces, para eso se utiliza una gastrostomía de alimentación, se llama. ¿Están de acuerdo? En la fase subaguda se instaura la alimentación progresiva, probando ya la tolerancia a la dieta en el paciente. Y en la fase crónica se utilizan ya se pueden utilizar dilataciones, ¿no? Porque el paciente en la fase crónica ya se establecido en la fase crónica las lesiones a nivel del esófago, principalmente las estenosis. Entonces se pueden hacer dilataciones para estenosis, infiltraciones intralesionales. ¿Y qué medicamento se puede infiltrar en las lesiones a nivel del esófago, principalmente a nivel de las estenosis? Corticoides intraluminales, que esta técnica fue introducida por los autores Mendelssohn y Maloney en el 74 y Guillard y Guinoux en el 75. ¿Qué medicamento se utiliza? Diacetato de triamcinolona. Diacetato de triamcinolona se utiliza, ¿no? A nivel de las cicatrices. Y se puede hacer también dilataciones utilizando los dilatadores de Savary-Muller y Savary-Guillard. ¿Están de acuerdo? A nivel de las estenosis o estrecheces que presenta el paciente a nivel del tubo digestivo. Entonces, como se puede ver acá, miren, acá tenemos una estenosis, ¿sí? Se ha introducido un dilatador mecánico, ¿sí? Y posteriormente, ¿qué se hace? Se lo insufla por fuera y obviamente va dilatando las lesiones estenóticas y el paciente puede mejorar la disfagia que estaba presentando. ¿Están de acuerdo? Como igual acá, miren, aquí había una estenosis, se ha introducido el equipo para hacer una dilatación endoscópica, en este caso es el dilatador de Savary-Guillard, y luego se insufla, miren, entonces se está mejorando las estenosis o las estrecheces que el paciente presentaba en el tubo digestivo. Y estas son algunas situaciones que se pueden manejar con tratamiento médico. Por ejemplo, estas son situaciones en las cuales el paciente que tiene una perforación esofágica, situaciones en las que se puede manejar un tratamiento médico y estas no. Estas son de manejo quirúrgico. Por ejemplo, cuando la extravasación
cuando se ha producido una perforación y la extravasación se ha circunscrito por sí sola y se mantiene un tránsito esofágico adecuado, se puede esperar. No existe evidencia de contaminación mediastinal ni pleural, es decir, no hay datos de mediastinitis, se puede esperar. Los síntomas post-perforación no son importantes, se puede esperar, y no evidencia de sepsis, obviamente. ¿Y cuáles son los cuadros de cirugía de emergencia? Evidencia de neumotórax. ¿Qué quiere decir neumotórax? Presencia de aire en el espacio pleural, no se olvide, ¿no? Presencia de enfisema mediastinal con o sin desame pleural, sepsis sistémica, obviamente, falla respiratoria y shock séptico. Y el tratamiento quirúrgico de las complicaciones en la fase aguda para las perforaciones. Obviamente, en la fase aguda hay que hacer tratamiento quirúrgico para perforación, absceso o fístula, ¿no? Para una perforación gástrica también es una cirugía de emergencia. Y en la fase crónica, obviamente, también puede requerir el paciente tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, para una obstrucción completa del esófago, para una fístula. Es decir, ¿qué es fístula? Es una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. Si el paciente tiene una fístula esofágica, puede requerir tratamiento quirúrgico, ¿sí? Una fístula crónica esófago-traqueal puede requerir tratamiento quirúrgico o esófago-bronquial. En el fracaso de una terapia conservadora, en las estenosis muy irregulares, tratamiento quirúrgico, no hay otra cosa que hacer. Cuando se forman saculaciones cicatrizales, también tratamiento quirúrgico. Entonces hay indicaciones de tratamiento médico y quirúrgico, ¿no? Algunas recomendaciones que no deben olvidar nunca en la esofagitis cáustica. Todo esto, miren. No inducir al vómito, está claro. No utilizar agentes neutralizantes, hemos dicho que no sirven demasiado. No colocar sonda nasogástrica a ciegas, porque nosotros podemos provocar alguna otra lesión en un esófago friable, ¿no? No realizar lavados gástricos. Cuando es ácido o alcalino, no se realizan lavados gástricos porque se reexpone el tubo digestivo, ¿no? Y obviamente se debe llevar a cabo una buena evaluación del paciente con el interrogatorio, examen clínico y estudio endoscópico si lo va a requerir, ¿no? Se debe recordar que el mejor antídoto en las quemaduras cáusticas es la educación y la prevención, ¿no es cierto? Prevención de intoxicaciones por productos del hogar, es decir, ¿cómo vamos a hacer esto? Mantener los productos en sus envases originales, no poner, por ejemplo, un cáustico en un envase de Coca-Cola. Un niño va a encontrar, esto es Coca-Cola y se va a tomar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mantener los productos en sus envases originales, identificarlos adecuadamente y no hacer de que estén accesibles principalmente a los niños, es decir, por ponerlos a una altura considerable o en un lugar que tenga llave, ¿estamos de acuerdo? Nunca almacenarlos en botella de bebida o de consumo habitual, gaseosas, jugos, lo que les decía, porque aquí sí puede haber un consumo accidental. Guardar productos de limpieza en sitios alejados del alcance de menores, ¿no? Desechar todo producto de composición tóxica, vencido o con envases en malas condiciones y prestar atención a las recomendaciones que indica la etiqueta. Y ante una emergencia, contactarse con su centro de salud más cercano. Esto es solamente un dicho, ¿no? En nuestra ciudad y en nuestro país, porque usted sabe que la mayor parte de los centros de salud cierran a las 6 de la tarde. Entonces habrá que llevar a un hospital general a un niño que ha tenido eventualmente una quemadura por cáustico. Por ejemplo, en otros países, muchachos, yo viví un tiempo en Argentina. En Argentina existe un número que está en todos los locales comerciales, en los restaurantes, donde uno puede llamar si ha tenido una ingestión accidental de un probable cáustico. Inmediatamente le dicen, ¿qué ha ingerido usted? En el envase dice, por ejemplo, ácido muriático. Inmediatamente tómese este antídoto. Entonces, hay un centro de referencia, ¿sí? Dependiente del Ministerio de Salud de Argentina, donde se manejan a los pacientes intoxicados por cualquier cáustico. Ahí les indican cuál es el antídoto que la persona puede utilizar mientras le lleve al hospital, obviamente, ¿sí? Obviamente eso va a mejorar el pronóstico del paciente. Entonces le indican cuál es el antídoto, ¿no? Eso será importante. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la endoscopía? Obviamente signos clínicos que sugieren perforación, mediastinitis, desame pleural o síntomas peritoneales, inestabilidad hemodinámica, lo que les decía, no hacer endoscopía si el paciente está grave, ¿no? Si tiene inestabilidad hemodinámica, shock, trastornos respiratorios severos, se puede morir durante el estudio, ¿no? Edema de la epilotis.
Y obviamente la endoscopía debe ser realizada tomando en cuenta todos estos parámetros, ¿no? Utilizar un equipo flexible y del calibre más fino posible, utilizar la mínima cantidad de sedación posible para disminuir el riesgo de aspiración, utilizar mínima insuflación. Durante la endoscopía siempre se insufla, se aumenta aire en el interior del órgano que se quiere revisar, entonces mínima insuflación. ¿Por qué? Porque como hay lesiones a nivel del esófago y del estómago, se puede perforar, evitar maniobras forzadas que pueden condicionar perforación, en lo posible es realizar estudio completo, ¿no? Y obviamente es muy importante hacer seguimiento del paciente, a lo que se llama control de la evolución, ¿no? Todas estas son actualizaciones, todo esto ya lo hemos visto. A ver, les voy a mostrar algunos videitos. Creo que por acá tenemos algún video, acá. Y miren, este es un paciente que ingirió, por ejemplo, ácido muriático, ¿sí? ¿Pueden ver el video, muchachos? Sí. Miren lo bien que se ve. Está progresando el endoscopio por el esófago. Miren las severas lesiones que tiene el paciente. Miren, severa necrosis, ¿no? ¿Pueden verla? Severa necrosis. Y obviamente no solamente es necrosis, sino son coágulos sanguíneos también, porque el paciente a consecuencia de las quemaduras, obviamente ha sangrado, el paciente ha formado úlceras, erosiones, esofagitis de grado variable y obviamente ha sangrado. Van a ver dentro de un momento cómo se puede lavar esta presencia de sangre y obviamente se aclaran las lesiones que puede tener el paciente. Hola, ¿pueden escucharme? Sí, doctor. Bueno, sí, se cortó el videito. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esofagitis cáustica, muchachos? ¿Alguna pregunta? Doctor, Buenas una tardes. pregunta. Dime. Eh, para hacer en una fase aguda, doctor, ¿se puede pedir una radiografía por contraste o solamente es en la No, subaguda nomás se pide? no, en la subaguda o mejor si pides en la crónica, ¿me entiendes? Habitualmente pedimos ya en la subaguda o en la fase crónica. En la fase subaguda o en la crónica. En la aguda no es recomendable pedir un estudio contrastado. Lo primero que hacemos habitualmente es pedir una endoscopía. Endoscopía. ¿Por qué endoscopía? Para ver la magnitud de las lesiones que está presentando a nivel del esófago. Entonces, en la fase subaguda o mejor en la fase crónica es donde mejor se pueden ver las lesiones ya consolidadas que está presentando consecuencia de la ingestión de sustancia cáustica. A ver, si se puede, un hito más, trataremos de... A ver, permíteme compartir, por favor, Gabriela. A ver, intentaremos si se puede una vez más. Ya, espérame un cachito, voy a entrar. Doctor, buenas tardes. Una consulta.